Entonces, ¿cómo hacemos eso? Formamos amistades, buscamos oportunidades para entrar en sus vidas y ofrecerles, mira, hay una solución a esto, hay una respuesta y lo hemos encontrado en, ¿alguna vez has leído quiero que conozcas a, ¿no? Entonces te ofrezco un estudio, leer juntos, nos tomamos un café, nos sentamos en un bar, en mi casa, en tu casa, en el parque, en el monte, en donde sea, y leemos juntos. Y a mí me gusta empezar con el Evangelio de Juan. Así que si busquéis en vuestros apuntes, vais a ver ahí que hay más preguntas que otras cosas, ¿vale? Hay un bosquejo, podéis rellenar, pero los estudios que mi compañero Seth y yo hacemos con nuestros amigos ahí son en base de leer el texto y hacer preguntas. ¿Qué piensas? ¿Quién es Jesús? Lo principal para nosotros es dos preguntas. ¿Quién es Jesús y qué es lo que Él demanda de nosotros? Si al final, después de terminar este estudio, podemos responder esas dos preguntas, me quedo contento, satisfecho. Así que mi compañero y yo lo llamamos teología en servilleta, porque a menudo nos sentamos en el bar, un café con leche, una Biblia y un boli, y estamos ahí robando servilletas y dibujando, y dibujando, y dibujando. ¿Cómo lo dibujarías tú? ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto? Escribe aquí tu opinión sobre quién es Dios, a ver si compagina con lo que dice la Biblia o contrasta. A lo mejor necesitamos cambiar. Dices que Dios no existe, que Jesús no es una persona histórica, que no merece la pena seguirle. Venga, por lo menos lo lees conmigo y sabes a quién estás rechazando. Porque como no lo has leído, ahora mismo estás hablando un poco ignorantemente y prefiero que veas quién es Él de su boca y saber qué es lo que estás rechazando. Y así estamos estudiando, escribiendo teología en servilleta, lo llamamos. Así que el estudio de esta mañana es a raíz de todas estas servilletas. Unas preguntas para vosotros. ¿Cuántos de vosotros habéis participado en algún estudio bíblico con otro creyente? Si habéis participado en un estudio bíblico, es decir, abrir la Biblia y leerlo juntos, escudriñarlo un poco, levantar la mano. Vale, la mayoría, muy bien. ¿Cuántos habéis dirigido un estudio bíblico? Levantar la mano. Vale, varios, muy bien. ¿Cuántos habéis participado en un estudio bíblico con un inconverso? Varios, bien, me alegro. Es difícil, ¿verdad? No solo llegar a tener esa oportunidad, pero luego los miedos y ay, qué va a decir y qué preguntas hará y no sé si tendré la respuesta y qué digo, qué hago, me lo invento o qué, ¿no? Entiendo, y la verdad es que cada vez que empezamos un estudio con un amigo, una amiga, siento ese, ay, a ver, ¿qué es lo que va a suceder? La semana pasada empezamos un estudio con una vecina nuestra y otro estudio con otro chico el sábado, y los dos estudios están en el Evangelio de Juan, pero son distintas personas con distintas pegas, distintos trasfondos y nunca sabes lo que se va a presentar. Así que es difícil, hay mucho miedo. Mi deseo es daros un pequeño patrón de cómo lo hacemos y así podéis quitar un poco ese miedo. Robar estas preguntas, crear vuestras propias preguntas, pero simplemente meteros en el texto de la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no es nada nuestro. Si lees Juan vas a darte cuenta que no tiene nada que ver conmigo. Lo único que yo aporto es mi pecado. El Espíritu Santo hace el resto. Lee, haz preguntas y tú crece con ellos. Tú aprende también con tus amigos. Así que no vamos a profundizar muchísimo esta mañana en el Evangelio de Juan, ¿vale? Tengo algunos recursos que os ofrezco en un pendrive, tengo que buscarlo, está por ahí, si no se lo paso al pastor Andrés y luego se los podrá dar de otra manera. Pero lo que yo deseo es que esto os pinche un poco para continuar estudiando con otras personas. Que vosotros salgáis de aquí y yo me encuentre contigo en un bar y estás ahí con la Biblia abierta en la mesa y leyendo, eso me sería de muchísimo ánimo. Así que os voy a tratar esta mañana como si fueseis uno de mis amigos
¿vale? En un estudio bíblico. Así que podéis interactuar, voy a hacer una pregunta, podéis responder, no todos a la vez, pero respondan, ¿vale? Y si no sé la respuesta, como el otro día, esta semana estuvimos con la vecina estudiando, y hizo la pregunta sobre Natanael. ¿Natanael era un discípulo? Y le dije, sí, pero no me suena ese nombre, no me suena. Yo me quedé, pero sí, es un discípulo. Y luego busqué la lista en los otros evangelios de si era un discípulo y no aparece Natanael. ¿Por qué no aparece Natanael en la lista de los otros discípulos, de los 12? Hay una respuesta. Yo le dije, no lo sé. Vuelvo luego, intento buscar la respuesta y te lo doy. Así que si no sé la respuesta, intentaré ser honesto y decíroslo, y lo buscas tú luego, lo busco yo luego, pero es algo que necesitamos tener en los estudios bíblicos, es simplemente ser honestos, sinceros. No lo sé, yo no tengo todas las respuestas, pero podemos buscar. Hay buenas preguntas ahí, hay buenas pegas y hay respuestas a ello. Yo no tengo todas esas respuestas. Muy bien, manos a la obra. Muchos de mis amigos me preguntan, ¿por qué Juan? ¿Por qué el estudio de Juan? ¿Y por qué no empezar como un libro normal en Génesis? Empezar desde el principio. Si vas a leer una obra, generalmente empiezas, ¿no?, el principio y vas hasta el final. ¿Por qué Juan? Le digo, porque nuestro tiempo es limitado y yo quiero que veas el personaje principal de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento nos está llevando como unas flechas hacia una persona en particular. Y su nombre es Jesús. Y es lo que yo quiero que tú veas. Si me estás dando esta oportunidad de sentarnos, nuestro tiempo es limitado, así que veamos quién es ese personaje más importante y qué es lo que Él nos está pidiendo de nuestras vidas. Así que el escritor, tenemos el Evangelio de Juan y abierto nuestras Biblias ahí. ¿Quién era Juan? El escritor. ¿Qué sabemos de nuestro escritor? ¿Qué sabéis? Que era hijo amado. Ok. Hijo amado no, era el discípulo amado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más conocéis de nuestro autor? Fue un pescador, bien. Su padre, en Marcos capítulo 1, dice que su padre tenía otros jornaleros. Él, Juan y su hermano trabajaban para su padre, así que probablemente su padre era alguien de algo de dinero. ¿Qué más? El más joven. El más joven. No te sé decirlos, no estoy seguro. Puede que sí. Puede que sea el mayor, puede que sea el menor. No lo sé. Bien. Muy bien. Juan escribe una buena porción del Nuevo Testamento. Escribió un evangelio y 3 cartas. Y por último, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Otros escritores que escribieron más que él en el Nuevo Testamento, Lucas y Pablo. Pero él sería el tercero con una buena porción del Nuevo Testamento. Era uno de los 12 discípulos y uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. ¿Sabéis cuáles son los otros 2? Pedro y Jacobo, Santiago, ¿no? Sí, bien, Jacobo, muy bien. Juan tenía más información que otros discípulos por su cercanía a Jesús y por un lugar privilegiado en la sociedad. Y hablaremos un poco de ello más adelante. El hermano menor de Santiago, mira, tienes razón, Sol, era el hermano menor de Santiago, su familia era familia de pescadores. A menudo yo no recuerdo todo, ¿vale? Y por eso necesito apuntes. Es más, algo que yo hago en mis estudios bíblicos, tengo mi Biblia y también tengo mi móvil y tengo en mi móvil, que esto es lo mismo que aparece ahí, puedo ver lo que he subrayado, preguntas que quiero hacer, mira, por ejemplo, y esta aplicación es gratis, la podéis descargar, pero mira, aquí hay algunas preguntas que yo tengo ahí, porque no siempre recuerdo todo lo que todo lo que quiero decir o todas las preguntas. Así que, mira, os soy honesto, ¿verdad? No tengo todas las respuestas. Muy bien.
Apodo, el apóstol del amor, escribe más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento sobre el tema de amor. Su autodesignación en su evangelio es el discípulo quien Jesús amó. Una pregunta, ¿cómo sabéis que Juan escribió el evangelio de Juan? ¿Lo dice en algún lugar? Yo, Juan, escribo esto para que... No, no lo dice. No se nombra, pero a menudo cuando habla de sí mismo se llama esto, el apóstol quien Jesús amó, el discípulo, perdón, quien Jesús amó. También tenemos otros detalles y creo que tengo un apartado ahí que podéis leer abajo. En la historia de la iglesia, un hombre llamado Irineo habla sobre Juan escribiendo este evangelio. Entonces hay evidencias bíblicas y evidencias extra bíblicas que nos lleva a entender que Juan es el escritor de este cuarto evangelio. Él es un testigo presencial de Jesús y es algo importante. Es algo importante porque a menudo personas dudan, ay, pero ¿quién vio esto? ¿Y quién sabe? Pues mira, aquí tenemos 4 escritores sobre la vida de Jesús. Juan está escribiendo con un propósito. Los otros escritores del Evangelio también están escribiendo con otros propósitos. Y yo lo describo de esta manera. A ver si nos va bien esta forma. No es una servilleta, pero es lo que tenemos, ¿vale? Yo lo explico de esta manera. Imagínate que hay 4 entradas en esta glorieta. A lo mejor habéis escuchado este ejemplo. Y hay 2 coches. Uno va por aquí, otro va por aquí, y de repente hay un accidente ahí, ¿verdad? Pero hay 4 testigos. Hay uno que está por aquí, otro que está por aquí, otro un poco más apartado. ¿Vale? Hay 4 de ellos. Los 4 ven el mismo evento. Mis amigos me dicen de la Biblia, sí, pero si tú lees los evangelios se contradicen. No, son testigos, han visto algo y están escribiendo de diferentes perspectivas y resaltando algunos detalles. Pero Juan no se llama Juan, no se designa de esa manera en escribirlo. Tenemos los detalles extra bíblicos y en la Biblia que nos ayuda a entender eso, pero no todos eran testigos presenciales. Juan sí lo era. Mateo, testigo presencial. Es un poco redundante decir testigo presencial, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis? Mateo sí, porque era uno de los discípulos. Lucas. Si miras en el primer capítulo, Lucas dice que está escribiendo para un hombre llamado Teófilo. Y él dice, he investigado, y él ha hecho sus indagaciones. Entonces, imagínate que este es Lucas, y él ha ido a otras personas y ha preguntado sobre este Jesús, y ha escrito. ¿Vale? Ese es Lucas. Luego tienes a Marcos. ¿Testigo presencial? Posiblemente habrá visto algunas cosas, pero se cree que él escribe para Pedro. Era como lo llaman amanuense o su secretario, ¿no? Luego tienes a Mateo y a Juan. Cada uno está dando un énfasis en particular. Mateo escribe ayudándonos a entender... a ver, estoy intentando recordar. Bueno, Juan escribe ayudándonos a ver que Jesús es Dios. Específicamente, Mateo Jesús es Rey. ¿Vale? Marcos, que Jesús es sirviente, y Lucas pone énfasis en la humanidad. A grosso modo, ¿vale? A grosso modo. Pero Juan sí nos dice específicamente por qué escribe. Puedes leer en el capítulo 20, versículo 30 y 31, estas cosas os he escrito para que, y nos lo dice, ya lo veremos. Muy bien. Juan no es Juan el Bautista. El otro día, con alguien estudiando,
a menudo se confundía, pero ¿es que este es Juan el Bautista o es Juan el escritor? Recuerda que Juan nunca habla de sí mismo como Juan, ¿vale? Entonces, si dice Juan, es Juan el Bautista. Juan es el discípulo, así, y no indica ser el autor del Evangelio, ya dijimos eso. Ahora, ¿cuándo escribió? ¿Cuándo escribió? Estos detalles son importantes, pero no siempre tienen que salir en un estudio bíblico, pero un texto sin un contexto es un pretexto para decir lo que querramos, ¿verdad? Entonces, queremos saber el trasfondo, el contexto de esta historia, esta narrativa. Cuando digo historia no es que sea falsa o inventada. Saber ese trasfondo nos ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo. Probablemente entre 70 y 90 después de Cristo y siendo el último evangelio escrito. Probablemente, nos damos ahí un periodo. Las razones son el uso del mar Tiberio para el mar de Galilea, que normalmente se utilizaba mar de Galilea, pero unos años después va cambiando la denominación de un lugar y cuando lees Juan no lo llama mar de Galilea, lo llama mar de Tiberio. Y eso normalmente se utilizaba a fines del primer siglo. También tenemos la ausencia de el Sanedrín. Sanedrín era un cuerpo de religiosos que gobernaban, que después que se destruyese el templo en 70 después de Cristo, el Sanedrín desapareció. Entonces, por el mero hecho de que no habla sobre el Sanedrín, nos lleva a entender que el Sanedrín ya no está. Así que tiene que ser después de 70, del año 70. ¿Me explico? ¿Más o menos? Vale. Muy bien. ¿A quién escribe? ¿Quién está escribiendo Juan? ¿Qué pensáis? ¿A quién está escribiendo Juan? ¿Perdona? ¿Al pueblo cristiano? ¿Ok? ¿Ok? A todos, pero bueno. ¿A todos? Al mundo. Muy bien. Juan escribe a judíos y gentiles, ¿vale? Es decir, como decimos aquí, hay los payos y los gitanos, ¿no? A veces hay esas denominaciones. Hay los judíos y hay los gentiles, que viven en un mundo greco-romano. Es evidente puesto que a menudo explica asuntos culturales, que para el judío de pura cepa sabría, entendería perfectamente la enemistad que hay entre los samaritanos y los judíos. Pero si eres un griego o eres un romano, tú no sabrías que hay ese conflicto entre ellos. Juan lo explica para que tengan un trasfondo del Juan capítulo 4, el conflicto que hay entre Jesús y la mujer en el pozo, ¿verdad? O por ejemplo, a veces da una palabra, rabí, y luego dice que significa maestro, o Mesías, que significa el Cristo, ¿no? Entonces nos lleva a entender que no solo está escribiendo para un mundo judío, pero también para un mundo, para los que no son judíos. También escribe a un mundo escéptico a Cristo, porque tiene tonos apologéticos, está dando una defensa, dice, testigo presencial, estas cosas hemos visto con nuestros propios ojos, hemos tocado, hemos oído, y pone énfasis en que esto no es una nueva religión, es cumplimiento del Antiguo Testamento, es un mejor entendimiento de quién es Dios, ¿vale? Y ya veremos eso. Por cierto, al estudiar me gusta resaltar donde haya aparentes contradicciones, ¿vale? Y me gusta hacerlos destacar, o si ellos, mi amigo, les digo, te invito a, si sabes de una contradicción, me gustaría verlo. Porque si yo he cometido un error y estoy creyendo algo que es totalmente falso, pues me harías el favor de ayudarme, ¿vale? Y yo te hago el favor de intentar ayudarte a ver quién es Jesús y qué es lo que Él quiere de nosotros. Muy bien. ¿Cuál es el estilo de Juan? Juan escribe utilizando metáforas. ¿Podéis pensar en alguna metáfora que Juan utiliza? La luz del mundo, bien. ¿Qué más? Era el verbo. El verbo, muy bien, primer versículo.
Hay más. La verdad, pan, agua, puerta, ovejas, pastor. Hay más, ¿verdad? Juan utiliza también, escribe utilizando progresiones. Juan utiliza progresiones, demuestra progreso al creer, ¿no? Entonces, si tú lees casi cada capítulo, va a hablar sobre cree, confía, recibe, fe. Es más, en una de mis Biblias he marcado cada vez y casi cada capítulo contiene esa palabra. Juan está ayudándonos a llegar a un punto donde lo único que me queda es creer o rechazar. Si lo voy a rechazar, no es por falta de evidencia, no es por falta de lógica o razón, es porque tengo un problema moral personal con Jesús. A eso nos está llevando Juan cuando escribe. Cuanto más avanzamos, se vuelve más intenso esta necesidad de creer. Algunos aceptan, otros rechazan. También hay un progreso en el alcance del Evangelio. Va de fariseo, a ver si podéis pensar, fariseo de pura cepa, judío completamente. En el siguiente capítulo tenemos uno que es 50-50, mitad judío, mitad gentil, ¿verdad? Y la siguiente historia es alguien que es totalmente gentil. Y muestra en esta forma que el Evangelio no es solo para el judío, no es solo para el que es mitad-mitad, y no es solo para el que no es judío, es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay unos progresos que él escribe en Juan capítulo 6, hace lo mismo, va construyendo para llevarnos a una idea principal de Jesús. Hay progresos en el entendimiento del Espíritu Santo. Capítulo 3 es como un viento. Capítulo 7, el Espíritu Santo os será dado. El Espíritu Santo es prometido para ayudar, recordar verdades. Jesús al final está preparando a sus discípulos para su su salida. Capítulo 16, el Espíritu Santo ayuda al creyente a combatir las presiones exteriores que Jesús sabe que ellos van a tener. Van a tener esas presiones y Él les está preparando para ello. Hay progresiones en las vidas de individuos que aparecen en momentos puntuales en los 21 capítulos de Juan. Nicodemo aparece por primera vez en el capítulo 3, ¿verdad? Y cuando aparece es incrédulo, pero indagador, ¿verdad? Aparece otra vez en el capítulo 7. Es incrédulo, pero defiende. Capítulo 12. Posiblemente es él, no se sabe seguro, pero posiblemente es incrédulo, pero quiere creer. Y luego al final, en el capítulo 19, después que Jesús ha sido crucificado, él y José de Arimatea toman su cuerpo. Tienen que solicitar el cuerpo. Y él está en ese momento rompiendo unos vínculos muy gordos con sus compañeros de trabajo, ¿vale? Los otros fariseos. Él se está alineando claramente con Jesús y no con ellos. También la mujer samaritana, el capítulo 4. Vemos progreso o un avance poco a poco en la actitud de esta mujer hacia Jesús. Le llama judío a Jesús, luego le llama Señor, ¿verdad? Luego le llama profeta. ¿Ves cómo vamos? Oh, no es solo judío, tú siendo judío, ahora es Señor, profeta, y luego termina con Mesías. Punto 5, progreso en las 7 señales, con la última señal, la resurrección. Solo recuenta 7 milagros, aunque hubieron muchísimos más. Lee el capítulo 20, versículos 30 y 31. También hay progreso en las 7 declaraciones yo soy, y creo que tenéis un apartado, un pequeño cuadro ahí donde muestra 7 señales, 7 ironías y 7 yo sois. Por alguna razón, Juan le gustaba este número 7, y hay muchos 7, ¿vale? No os digo por qué, solo os digo que hay 7, y él está escribiendo de una forma muy deliberada, intencional, y es obvio que lo está haciendo.
¿Vale? Las señales, no los llama milagros, los llama señales. La primera señal, ¿cuál es? Las bodas de Canaán. ¿Y cuál es la séptima señal? Muy bien. ¿Cuál es más evidente la divinidad? ¿En cuál es más evidente la divinidad de Jesús? ¿Cambiar vino o agua en vino o resucitar a alguien de la muerte? Madre mía, yo por aquí esto me pesa un poco más, ¿vale? Entonces hay una progresión en eso. Cada una de estas 7 categorías nos está llevando hacia alguna enseñanza importante de Jesús. Entonces hay un yo soy, ¿cómo se dice? Rotundo, ¿vale? Hay una señal sumamente impactante. ¿Qué sería más impactante que resucitar a alguien de la muerte? Resucitarte a ti mismo de la muerte, ¿no? Hay una ironía que resalta aún más. Hay muchas ironías, pero hay algunos que destacan más que otros. El capítulo 9 llegaremos ahí, mogollón de ironías. Muy bien, ¿cómo destaca el Evangelio de Juan frente a otros evangelios? El Evangelio de Juan no contiene el mismo material que los otros evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. No hay ni una sola parábola en Juan. No sé si os habéis fijado. No hay parábola en Juan, mientras que en los otros sí los hay. Jesús no expulsa demonios. Empiezas leyendo Marcos y demonio, que los está echando, ¿verdad? En Juan no hay. No está la tentación de Jesús en Juan. Y solo un milagro lo encontramos en los 4 evangelios. La multiplicación de panes, ¿vale? En el capítulo 6. El Evangelio de Juan contiene material que los sinópticos ni siquiera mencionan. Jesús convierte el agua en vino. Jesús habla con Nicodemo. El ministerio de Jesús en Samaria, ¿verdad? Son algunos detalles que destacan. El Evangelio de Juan contiene material que parece ser problemático, pues su orden al escribir no es cronológico, ¿vale? No es cronológico, y algunos han dicho, mira, Juan no sabe de lo que está hablando, porque date cuenta que cuando Jesús entra en el templo, en los otros evangelios está en otro lugar, así que Juan se ha liado, se ha confundido, no sabe lo que está haciendo. No hay ningún problema. En aquella época no se escribía necesariamente de forma cronológica. Hay un aspecto que sí, Jesús muere al final y no al principio, ¿verdad? Pero están escribiendo con un propósito, para llevarnos hacia algo, y por eso hay ese progreso acumulativo. Y sería de la misma manera hoy si yo os dije, mira, el año pasado fuimos de vacaciones, y cuando llegamos a nuestro Airbnb, llegamos, salimos de compra, fuimos a la playa, fuimos de paseo, luego hice esto, lo otro, y fuimos al circo. Hoy lo pasamos muy bien en el circo y luego volvimos a casa. Me he inventado cosas, ¿vale? Pero digamos que fuese verdad, el orden no es importante, porque a lo mejor fuimos al circo el segundo día y no el tercer día de vacaciones, o el último día de vacaciones. Yo te dije lo último porque era lo que más me importaba, más me destacó, o a mis niñas más les gustó, ¿vale? Entonces lo hacemos hoy en día también. Juan lo está haciendo también para poner importancia en algo, énfasis en algo. Juan habla de 3 Pascuas, mientras que los sinópticos solo una Pascua. Pero en Juan tenemos 3. Y es por esas 3 que nos lleva a entender que el ministerio de Jesús abarca aproximadamente unos 3 años. Muy bien, eso es el trasfondo de Juan en breve. Tenéis ahí un pequeño bosquejo y solo un pequeño detalle sobre este bosquejo. Si Juan escribe, y este es su manuscrito, del capítulo 1 hasta el capítulo 12 son unos 3 años. 3 años. Del capítulo 13 hasta el 21 es una semana.
Date cuenta la cantidad de material, la cantidad de palabras dedicado a una sola semana, a comparación a 3 años. Hay un énfasis aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Podéis fijaros también en el punto 3 del bosquejo, dice el discurso final y la narrativa de la pasión. Daros cuenta que hay varios capítulos, del 13 hasta el 17, que Jesús está preparando sus discípulos para lo que Él sabe va a ser una gran dificultad. Ellos tienen un pensamiento semi-equivocado de quién es Jesús y se van a llevar una decepción muy gorda, ¿no? Un gozo en un pozo, como decís vosotros. Porque piensan que Jesús es el que viene y va a conquistar y de repente no es el rey triunfador como ellos piensan. Cristo triunfa al sufrir, ¿vale? Y eso no se lo esperan. Entonces Él les está preparando para ello. Y el material escrito del 13 hasta el 17 es mayormente discurso, enseñanza y no tanto narrativa, ¿vale? Muy bien. Ahora empezamos. Capítulo 1. Andrés no me dijo a qué hora teníamos que parar. Yo no estaba mirando la hora. ¿A qué hora sería el primer descanso? 10:30. A las 10:30. Muy bien. Muy bien. La introducción del libro aquí. Tenemos el prólogo. Son los primeros 18 versículos. El prólogo es como el inicio de una obra de teatro. Imaginaros que estáis aquí para una obra de teatro, hay el telón enorme y sale un señor enfrente de vosotros y dice: damas y caballeros, estamos aquí reunidos y con muchísimas ganas de observar esta obra que se han empeñado con muchísimo esfuerzo y hoy vais a disfrutar de un poco de intriga, hay humor, hay un asesinato, mejor no os digo más, y sin más preámbulo y marcha, ¿verdad?, del escenario. Ese es el prólogo. Nos está dando los puntos gordos, ¿vale?, importantes, que luego al leer el Evangelio va a desarrollar. Entonces, al leer Juan, siempre debemos tener en mente el prólogo, volviendo a ¿qué dijo? Ahora entiendo. Esa metáfora de luz o verbo o gloria, que no lo entendía muy bien, o familia, ahora sí lo entiendo mejor, porque en este capítulo lo está desarrollando más, ¿vale? Ese es el prólogo. Así que yo le digo esto, mis amigos, si no entendéis bien los primeros 18 versículos, no te preocupes. Hay que leer la historia, solo nos está presentando estos temas. Este prólogo, sinceramente, es intenso y una clase de 15 horas en solamente este prólogo, solo los 18 versículos, porque hay mucho que está presionado, compactado ahí. Este profesor también dijo algo muy interesante. Todo lo que culturas principales del primer siglo del mundo oeste buscaban se encuentra en Jesús. Los griegos buscaban la luz de la sabiduría, judíos buscaban conocimiento y los romanos buscaban gloria. Y cada uno de estos es personificado en Jesús. Vais a ver estas mismas palabras, estos mismos conceptos aquí. Notarlo al leer el prólogo de Juan. He dejado unos apartados. A veces los leemos, a veces no. Eso es más para vosotros, información, para profundizar luego. Por ejemplo, este aquí dice, un Dios o era Dios. Un versículo importante para testigos de Jehová. Lo podéis ver vosotros. En mi opinión, no quiero decir opinión. Mi creencia firme, con muchísima evidencia de Juan y de otros libros, no cabe duda que Jesús es Dios, ¿vale? No es un Dios, es Dios. Hay estructura ahí del prólogo que es interesante, la estructura quiástica que nos está llevando al punto principal, y es la respuesta a este verbo. Podéis mirarlo, comparar cómo es eso. Muy bien. ¿Cuáles son algunas metáforas que encontramos aquí? Echarle un ojo. Espero que habéis leído con antelación un poco de Juan
Si no, echarle un ojo ahora. ¿Y qué metáforas podéis ver aquí? Verbo, dijimos ese, muy bien. ¿Otro? Si se repite no pasa nada, ¿eh? Luz. ¿Sí? ¿Qué más? Pan, eso es luego, fuera del prólogo. En el prólogo. Testimonio, eso no sería como una metáfora. Tinieblas, tenemos una idea, estamos hablando de familia, hijos de Dios, que en el capítulo 3 lo va a desarrollar hablando con Nicodemo, ¿no? Y nos ayuda a entender cuando dice unigénito hijo de Dios. Versículos 1 al 3, ¿a qué se refiere Juan cuando habla del verbo en los versículos 1 al 3? Cuando dice verbo. A la palabra. Muy bien. Estuve leyendo con mi mujer y una señora, y ella tenía su Biblia católica, y su Biblia dice palabra. Bien. ¿Y cómo explico la diferencia? ¿Por qué hay diferentes versiones o traducciones? Tenemos que tener alguna respuesta, ¿no? Yo le dije, me encanta que hayas traído tu propia Biblia y que sea de otra traducción, porque a veces hay una palabra, logos, que tiene un sentido muy grande y hay que intentar descubrir exactamente cuál es ese sentido en este contexto, ¿no? Entonces, el verbo, muy bien, una palabra que comunica una acción, ¿no? Que está comunicando algo. ¿Quién es ese verbo? ¿A quién se refiere? Bueno, tenemos que llegar hasta el versículo 14, el versículo 17, para darnos cuenta que el verbo es una persona, ¿vale? El verbo es Jesucristo, es el que ha venido. Pero ¿qué más? ¿Cómo le describe al verbo? Carne. Ok, se hizo carne, muy bien. Es Dios. Muy bien, es Dios. ¿Qué más? Es verdad. Es verdad. Mirar, es creador, muy bien, ha creado todo. Es Dios, estuvo con Dios. En el principio era el verbo. ¿Qué aprendemos solo de eso? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Muy bien, estaba antes. ¿Vale? Preexiste lo que vemos aquí. Es creador, muy bien, verdad, muchísimas cosas. A mí me gusta escribirlos en una servilleta, ¿vale? Como habéis visto, ir escribiendo ahí e incluso decirles a ellos, mira, tú anda apuntando lo que escuches o lo que leas. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Me encanta hacer eso y también hacerles la pregunta, ¿cuál es tu concepto de Dios y cómo llegaste a ello? Escríbelo aquí. Si lo escriben, es más impactante el verlo escrito que simplemente pensarlo. Y es más, puedes decir, pero espera, estás cambiando de opinión, porque antes decías esto, mira, aquí está la servilleta, dijiste esto antes, estás cambiando de opinión, estás progresando, hay un progreso, ¿vale? El número 5, nosotros estamos limitados a nuestros 5 sentidos. ¿Crees que existe la posibilidad de que Dios podría existir fuera de ellos? Si es que es Dios, entonces sí. Así que tendría que hacerse conocer de alguna manera a la humanidad. ¿Y qué dice el versículo 14? Él habitó, ¿no? Literalmente, tabernaculó. Me invento una palabra ahí, ¿no? Él moró dentro con la humanidad. Esto es la declaración que vemos aquí de Jesús. Dios se está haciendo conocer en la persona, en la encarnación de Jesús. 6. ¿Cuáles son algunas cualidades o atributos al verbo en los versículos 1 al 5? Ya hice esa pregunta. Yo me salto del orden a veces, ¿vale? Perdonar. ¿Cuál, perdona?
Estoy en el 5. Me he saltado el orden e intentaré mantenerme en orden. El 6. Estaba con Dios, es creador, sin Él no existía nada, en Él hay vida, la vida que Él da ilumina, Él prevalece o gana contra la oposición, se hizo humano, era como uno de nosotros, es lleno de gracia y verdad. Vosotros podéis rellenar eso y encontrar muchísimos más, pero estas son las cosas que vamos escribiendo en la servilleta o en un papel o en lo que quieras. He dibujado en el suelo con mis amigos, como Jesús, ¿no? En un palé con un clavo y empezamos a dibujar, a rascar ahí, porque nos ayuda mirar algo y decir, sí, vale, recuerdo esto, ¿vale? El siguiente, en los versículos 4 al 9, la analogía de la luz es utilizado como otra analogía para describir a Cristo. ¿Cuáles son algunas implicaciones de esta analogía? ¿Qué hace la luz? Ilumina. Bien, bien. Puedes ver, ¿no? Te hace ver, te ayuda a ver. Ok, te hace ver, te ayuda a descubrir. Si apagásemos las luces y fuese de noche y entramos con una linterna, a lo mejor las cucarachas huyen, ¿no? Descubre lo que antes estaba oculto y lo que a lo mejor no queríamos que salga a la luz, ¿verdad? Juan 1:9 dice que toda persona, mundo, es iluminado por Cristo. ¿En qué sentido lo dice Juan? ¿En qué sentido dice que todo el mundo es iluminado? ¿Qué pensáis? Puede ser espiritual, ¿no? Ok, de forma espiritual, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué pensáis? Pensar a lo mejor en algún pasaje bíblico que dice Romanos 1. Todos tienen un conocimiento de Dios. ¿Qué dice el ateo puro y duro cuando el avión está a punto de estrellarse? ¡Ay, Dios, sálvame!, ¿no? ¿No? Tenemos un concepto de que Dios existe. Solo mira la naturaleza. La naturaleza revela que Dios existe, que hay un creador. Pero también tenemos un sentido de moralidad, el bien y mal. Con unos amigos esta semana estuvimos hablando, el jueves, a ver si recuerdo el autor, no recuerdo su nombre ahora, pero Martin Luther King Jr. dijo, la injusticia, estoy traduciendo, la injusticia en un lugar es una amenaza a la justicia en cualquier lugar. Y lo que nos está haciendo entender que si yo robo aquí, tenemos una idea de que la moralidad es absoluta, es global y es injusticia, tanto aquí, en España, como en la China, como en Estados Unidos, como en el Polo Norte, qué sé yo. Sigue siendo un problema, ¿verdad? Tiene que haber un estándar para poder medir o comparar. Dios es esa medida perfecta, si no será algo subjetivo y no absoluto. Entonces tenemos un sentido de moralidad, del bien y mal, pero ¿cuál es ese estándar? Ese estándar es Dios, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Vivimos en un mundo hoy en día en que muchos quieren decir que la moralidad es relativa. Yo determino lo que es correcto o incorrecto. A mí me gusta decirles, lo que estás diciendo es, no hay absolutos. Sí, es correcto, es lo que estoy diciendo. ¿Estás absolutamente seguro? ¿No? Y de repente se quedan a cuadros porque dicen, es una contradicción. Algo no puede ser algo y no algo a la misma vez y en el mismo lugar, ¿vale? Es una contradicción. Entonces, tiene que haber un estándar de moralidad. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge eso? De la sociedad. De la sociedad. ¿Qué tal nos ha ido eso en la historia? ¿No? Vamos a pensar. Hitler, los nazis, ¿hicieron bien en matar, asesinar, aniquilar, el holocausto? ¿Hicieron bien ellos?
Porque si la sociedad, la mayoría, o digamos que somos 50 personas, si 26 de nosotros determinamos que debemos matar a todos los que son rubios y de ojos azules, ¿está bien? Porque es la mayoría. No, no puede ser eso. Entonces vamos conversando con nuestros amigos, empujándoles a verbalizar lo que piensan para poder llevarles a, en inglés se dice, arrinconarles, ¿no? No de una forma maliciosa, de una forma para fastidiarles, para llevarles a un punto en que digan, no sé la respuesta. O otro ejemplo, estamos poniendo chinas en los zapatos, haciendo preguntas, para que ellos lleguen a un momento que les fastidia esa piedra, se sacan el zapato y empiezan a analizar. Y Dios mediante, tú estás ahí para ayudarles, decir, mira, hay una respuesta a estas preguntas tan inquietantes. Lo encontramos te invito a leer conmigo, ¿vale? Seguimos. Me salgo de las notas, lo siento. Es el número 10 que tenéis ahí, de acuerdo a Juan 1, 11 al 13, ¿cómo llega uno a entrar en la familia de Dios? ¿Cómo llega alguien a formar parte de esta familia? Esa metáfora. Esta es la familia de Dios. ¿Cómo llega alguien a entrar? De acuerdo a los versículos 11 al 13. ¿Podéis leerlo? Leerlo, mirarlo, decirme. Los que creen en su nombre. ¿Perdón? Los que creen en su nombre. Muy bien, entonces, creer. Ay, ay, ay. Me lío, perdonad. Ahí, creer. ¿Hay otra manera? ¿No? Es por medio de la fe. Juan va a repetir esta necesidad de recibir, creer, confiar, ejercer fe en Cristo casi cada capítulo. Creer implica un conocimiento y una sumisión a Jesús como Salvador. Entonces, hay dos caras de la moneda en la fe, ¿vale? La fe no es... Ay, me estoy adelantando, voy a dejarlo ahí, ¿vale? Es que me encanta este tema porque la semana pasada alguien me acusó de tú crees en fe a ciegas. Y es el concepto que la mayoría tiene de lo que es fe. La fe no es a ciegas. Seguimos. ¿Cómo no llega uno a entrar en la familia de Jesús o de Dios? ¿Cómo es que alguien no llega? Entonces hay X, X y X. ¿Qué dice ahí? Está en el versículo 13. Los cuales no son, muy bien, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. Es decir, el primero no es algo heredado por un linaje familiar. Mi padre y mi madre fueron, así que yo también lo soy, ¿no? No es por esfuerzo propio. Ese es el segundo. Lo que yo hago o lo que yo no hago no es lo que me habilita o permite tener esta relación familiar con Dios. No. Y tampoco no es el esfuerzo de otro. Sacerdote, mi madre hizo esto, mi padre hizo lo otro, otras personas rezan por mí cuando yo fallezca o lo que sea. Por cierto, a mí... En mis estudios bíblicos no me gusta hablar sobre la Iglesia católica, ¿vale? Me gusta hablar sobre quién es Jesús, la Biblia. Lo puedo comparar con religión, y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo difiere lo que enseña la Biblia con la religión? Y es aún más impactante cuando tu amigo está ahí sentado y dice, pues eso no es lo que me enseñaron a mí en... ¿Vale? Pues yo aprendí lo opuesto en así. Pues ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque estamos yendo a la fuente de esto y aparentemente te enseñaron mal, lo siento, pero lo que aprendiste aparentemente no es lo que dice aquí. Es más impactante si ellos hacen esas conexiones que si tú lo haces por ellos, ¿vale?
¿Me estoy dejando entender? Sí, sí. Vale. Bueno, no de todo. Yo puedo decirles, ¿y qué tal para qué te vale tu bautismo cuando eras un bebé? ¿No? ¿Es una obra? No. Ellos pueden hacer la conexión y decir, pues eso no me valía, porque en ese momento no estaba creyendo. Pues lo siento que se te dijo esto, pero yo quiero, no me creas a mí, cree lo que está diciendo aquí el texto, ¿vale? Entonces, ¿cómo difiere la enseñanza, lo que enseña la Biblia con la religión? Vamos a dibujarlo de esta manera. Hay diferentes formas. Puedes poner religión, relación, o puedes poner evangelio, puedes poner Biblia, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Qué dice la religión? Si obedezco, seré aceptado, ¿vale? Entonces pones eso ahí. Si obedezco, seré aceptado. ¿Qué dice la Biblia? Soy aceptado, por eso obedezco. Es el opuesto, ¿verdad? La religión, ¿qué dice? Si soy bueno, Dios me amará. ¿Qué dice la Biblia? Somos malos, Dios ama a malas personas como tú y yo, ¿no? La religión dice, hay dos clases de personas, hay las buenas y hay las malas. La Biblia dice, no, hay una sola clase de personas, pecadores, malas personas. Hay dos subcategorías, los que reconocen que son pecadores y se arrepienten, y los que rechazan y rehúsan arrepentirse. ¿Cuál es el enfoque? La religión dice, lo que yo hago, yo me empeño, yo me esfuerzo, yo puedo. No, el Evangelio dice, no se trata de tu esfuerzo, se trata de lo que alguien ya hizo completamente, totalmente por ti. La religión te ofrece esclavitud. El Evangelio te ofrece libertad, ¿no? La religión maldice, el Evangelio bendice, y puedes ir contrastando. Y es impactante, dejar que ellos escriban eso ahí. Algunos utilizan, no sé cómo se llama esto, ¿cómo llamaríais esta cosa? Báscula, ¿no? Algunos dicen, necesito que mis buenas obras sean más que mis malas obras. Vale, ¿qué dice aquí? ¿Qué obra te permitiría? No, es que no se trata de eso, se trata de solamente creer, confiar. A mí me gusta utilizar la analogía de mi propia familia. Yo tengo 3 hijos. Perdona, pero luego dice que la fe sin obra está muerta. Bien, pero es lo que surge. Es lo que surge de una vida que cree. Tienes totalmente la razón. Si lo dibujamos de esta manera, entonces tenemos fe más 0 patatero es igual a vida eterna que resulta en buenas obras. Entonces el ejemplo que yo doy de mi propia familia es, ¿qué clase de padre sería yo si yo le digo a Nora, mi hija mayor, limpia tu habitación, haz la cama, friega los cacharros, porque si no lo haces, no eres mi hija, no te voy a amar? ¿Qué clase de padre soy? No, tengo un amor condicionado, ¿verdad? Pero yo le digo a Nora, yo te amo. Tú eres de mi familia, yo te quiero, compórtate como alguien que es amado, amada, ¿no? Eso es distinto, Ella tiene que creer, confiar que es parte de mi familia, ¿vale? Muy bien. 13. ¿Cómo difieren tus pensamientos de Dios con lo que enseña el versículo 14? ¿Puedes pensar en otra historia que cuenta algo de esta misma magnitud? Dios haciéndose, tabernaculando, haciéndose hombre, viviendo entre nosotros, dejándose conocer. Daros cuenta, Él está dejando evidencia histórica para nosotros al venir a este mundo. Toda otra religión te va a enseñar que el hombre, a través de su esfuerzo, sube hasta donde está Dios o incluso se vuelve Dios. El mensaje del Evangelio es completamente el opuesto. Está enseñando que el hombre en realidad no está intentando subir, está huyendo de Dios. Está en oscuridad.
y Dios desciende a rescatarnos. Es totalmente lo opuesto. Yo me esfuerzo, yo puedo, yo llegaré, pero... No, el Evangelio dice, no. Tú no puedes, nunca has podido, pero alguien sí pudo y lo hizo en tu lugar. Eso es, y vino a rescatarte de ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. ¿Cómo difiere esto con lo que enseña la religión? Es preferible hablar sobre, ya dijimos eso. Muy bien, versículos 15 al 18. ¿Qué declaraciones hace Juan el Bautista y Juan el autor sobre Jesús? En los versículos 15 al 18, Jesús es superior. Como utiliza la analogía de como en un ejército hay diferentes rangos. El rango de Jesús es superior. Recibimos gracia de Él en abundancia. La fuente de verdad y gracia es Jesús. Jesús es el que revela al Padre para ser conocido, ¿no? Él habla de la gloria, vimos su gloria. Eso está aludiendo a lo que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios venía, su presencia llenaba el templo, el tabernáculo, y ahora le está diciendo, ¿quieres ver a Dios? Ve el Hijo. ¿Quieres ver la gloria? Pues para verle a Él, me ves a mí. ¿Qué conoces acerca de la ley que Moisés mismo dio? Versículo 17. ¿Con qué propósito crees que fue dado? La ley no nos salva. La ley revela que tenemos un problema, que la liamos todos los días. Somos pecadores de pura cepa, ¿vale? La ley me lleva hacia la persona que tiene la solución. Pero ¿cómo puede el problema ser la solución? Yo soy el problema. La solución la encuentro fuera de mí.